tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Feynman, ¿qué tal? Domingo es hoy, ¿eh? Domingo, hoy no es jueves. 22 horas, no es jueves. Mismo horario, diferente día. Porque ustedes ya saben que este 2011 es un año de elecciones. Pero tiene una particularidad, como nunca se ha visto, salvo por ahí en el año 1991. Hay muchísimos turnos electorales. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente cada 2 domingos va a haber una elección en la Argentina. Eduardo tiene toda una producción preparada. Exactamente. Que les va a explicar fecha por fecha. Ahora, yo le digo una cosa, por ejemplo, aquellos que vivimos en Capital Federal vamos a tener entre 6 y 7 fechas electorales. La provincia de Santa Fe, lo mismo. O sea, es un año electoral como nunca en la República Argentina y año electoral donde se elige ni más ni menos que presidente de la República. Que comienza el próximo domingo, tenemos un informe preparado en la provincia de Catamarca con elección del gobernador. Allí está el actual mandatario que es Eduardo Brizuela del Moral, que ahora parecía una elección definida a favor de este candidato que iba a la reelección, pero apareció Lucía Corpachi, candidata del Frente para la Victoria, la candidata de la presidenta. Exactamente. Y parece que ha mejorado en las encuestas, vamos a mostrarles a ustedes lo último de Catamarca, así que la primera gran incógnita electoral de este año será el próximo domingo. Es interesante verlo de Catamarca porque dicen va a ser la primera elección de Cristina contra Cobos. Es la candidata de Cristina contra el candidato de Julio Cobos. Así es, una elección, insistimos, que debiera ganar el Frente Cívico y Social. Brizuela del Moral es uno de los pocos hombres del radicalismo que siguen fieles a Cobos. Que Corpachi pelee la elección es una sorpresa. No estaba en los planes de nadie. Vamos a ver si esto es así, si finalmente la pelea la elección. Obviamente. Bien, también pasan otras cosas en este año electoral, como por ejemplo la discusión por los salarios, porque tenemos inflación, y como que la tenemos, si ustedes bien lo saben, en alimentos, por ejemplo. Aunque la Presidenta no nombre la palabra inflación en el último discurso en el Congreso de la Nación. Ayer el gobierno chino me dio envidia. El gobierno chino reconoció, el primer ministro en Pekín, que tienen inflación. En China sí, acá no, nos cuesta un poco. Está con nosotros esta noche Omar Plaini. Merece presentación, ya digo, Plaini. A ver, es una de las manos derechas de Moyano. Pero es una cara poco conocida por la gente. Pero muy conocido el nombre. El nombre sí, muy. Ah, Plaini. Ah, viene Plaini. ¿Quién viene esta noche? Viene Plaini. Ah, va Plaini, nos decían. Está también Aldo Piñanelli, que fue presidente del Banco Central y economista. ¿Plaini tiene la llave de las negociaciones salariales? ¿Usted es uno de los hombres que tiene la llave? No, cada actividad negocia su paritaria. La CGT dispara concepto. Claramente dijo el secretario general Moyano, como dice todos los años, nosotros no ponemos ni piso ni techo. Después cada actividad, de acuerdo a las características de la actividad, negocian. No se olviden que tuvimos 14 años sin paritaria. Cuando nos hablaban de derramar la copa, nosotros teníamos congelada la herramienta fundamental que tienen las organizaciones sindicales para no solamente discutir salario, porque nos da la impresión que siempre encorsetan la cosa en la discusión del salario, pero están las condiciones laborales también, que tiene mucho que ver en la vida de un trabajador y de una familia trabajadora. Por lo tanto, hay actividades que todavía vienen retrasadas. Y creo que, como fue todos estos años, son 7 años que llevamos de paritaria, y en realidad, cada vez que comienza el año, nosotros vemos que se ve que no hay muchas noticias. Algo de esto creo conocer, después de 40 años de estar en un puesto diario. Usted conoce el tema. Y sé lo que significa resignificar una información, por ejemplo. Sí. Sé lo que significa que cuando comienza el año empiezan a hablar de las paritarias. Y resulta que las paritarias se negocian. El grueso de las paritarias entre marzo y abril. Casi el 60% de los convenios colectivos. Entonces empiezan con este tema, ponen números, ponen cifras, algún empresario que a veces arma un colchón previamente, porque el problema es que... Su amigo Viviani. Sí. ¿No le dijo a Longobardi en Radio 10 el viernes 28%? Viviani dijo entre el 26 y el 28%. Bueno, ¿sí? 26, 28. Hay 2 convenios que se negociaron. El de los encargados de edificio, 21,5%, y el de los docentes, 24%. Viviani también dijo que iba a ser muy parecido a lo del año pasado, y ustedes ven que está siendo parecido a lo del año pasado. En realidad lo que pasa es que el sector empresarial tiene que entender definitivamente que ellos tienen que hacer una apuesta a la inversión, a hacer más oferta, no a pretender ganar más. A nosotros nos parece que este sesgo de país es el que nos lleva definitivamente al camino hacia la igualdad, hacia los derechos. Ahora, Plaini, la CGT azul y blanca, la de Barrio Nuevo, por ejemplo, ellos dicen que los salarios tienen que estar arriba del 40%. Bueno, ¿Ustedes cómo les cae eso?
No, a ver, nosotros respetamos todas las opiniones, estamos en democracia, nos costó mucho conseguirla. A ver, en primer lugar hablamos de una agrupación. CGT es la que integramos nosotros. Así como en su momento fuimos el MTA, éramos una corriente hacia el interior del movimiento obrero. Después, en esto también en un año electoral, obviamente se está mezclando un poco la puja política, yo creo. Ahora, yo no niego que haya alguna actividad que esté muy retrasada. Debe haber salario que está muy bajo en alguna actividad del sector del agrupamiento de Azul y Blanco, y seguramente que el... ¿Usted qué dice, que hay algunos gremios que piden demasiado para empiojar la economía? No, cada uno sabe su realidad. Usted tiene actividades que tienen un sesgo fuertemente importador, otras actividades con un alto componente tecnológico, otras no tienen la misma característica, entonces no es lo mismo la negociación. Además hay un hábito que me parece a mí que descalifica la negociación. Hoy le decía a un colega de ¿ustedes recuerdan alguna vez en la historia argentina que el movimiento obrero haya negociado por el índice de precio, por el INDEC? Nunca, absolutamente nunca, porque tiene otros componentes. Entonces nos ponen esta cuestión, si el índice del INDEC o el índice de las consultoras. Primero, yo quisiera saber el rigor científico de las consultoras. Tengo todo el derecho a tener duda. Ahora, nunca negoció la CGT por el INDEC, jamás. Porque tiene otros componentes también, cuando hacen el índice. Nosotros tenemos otros componentes. Es verdad lo que dice, pero también podríamos decir que no hay antecedentes como en los últimos años que el INDEC tuviera un índice tan poco confiable. A ver, se ha instalado una discusión con eso, sí, y no corresponde yo que diga que dé apreciaciones, pero también... No, sí, importa mucho. Pero alguna vez la historia va a juzgar la actitud que tuvo Moreno. ¿Usted sabe por qué razón a Moreno lo atacan tanto muchos sectores? Porque mismo en el pecado está la penitencia, dicen. Precisamente porque dicen, los mismos sectores que lo atacan, Moreno es una persona incorruptible. ¿Qué están diciendo con eso? ¿Qué hace falta? ¿100 Morenos incorruptibles? Están poniendo en valor... No, a los empresarios con uno les alcanza y sobra. Si No, pero ¿de dónde viene el intento de corrupción siempre? Entonces lo que digo es, estamos en un mundo distinto, estamos en un mundo donde los países emergentes demostraron, acá hay un economista, demostraron que en la peor de las crisis socioeconómicas, los países emergentes fueron los que mejor respondieron. Y la Argentina no siguió las recetas ortodoxas que nos decían que había que sostener el sistema económico financiero. Argentina hizo todo lo contrario y fue el que mejor la soportó. Es más, inyectó dinero a través de los repos para mantener los empleos. Pero no solamente hizo eso la presidenta. La presidenta incluso facilitó a una empresa como General Motors un préstamo del gobierno argentino, que lo devolvió como corresponde. Digo, eso es inédito. Si usted lo mira en el contexto mundial y en el contexto de esta Argentina de los últimos 40 años, ¿alguno hubiera imaginado que el gobierno argentino le iba a hacer un empréstito a una empresa nacional? ¿Es cierto que llamó la Presidenta de la República, no sé si a Moyano o a alguien, diciéndole no se hagan los locos con lo que piden? No, mire, le voy a explicar ese tema. ¿Vamos a llamarlo con nombre y apellido? Sí. Yo creo que este proyecto, que comenzó en el 2003 con Néstor Kirchner, tiene dos ejes estratégicos que lo sostienen. Los trabajadores, y en esta última etapa ha crecido el compromiso, por suerte, de los jóvenes. Jóvenes como la juventud sindical, la juventud peronista, la juventud de los movimientos sociales, la cámpora. Indudablemente hay un hombre que le apuntan permanentemente, es Hugo Antonio Moyano. ¿Por qué razón? Porque realmente el movimiento obrero ha demostrado que está capacitado para dar un salto cualitativo. ¿Quién le apunta? Y le apuntan de sectores políticos, le apuntan de sectores concentrados en la economía, hasta algunos medios de prensa. La verdad yo siento mucha vergüenza, siendo un hombre que está vinculado a la gráfica, cuando veo algunos medios argentinos que hace un año que le dedican 2 o 3 páginas casi todos los días a Moyano, que lo asocian a cuanto situación, y la verdad habría que preguntarle a los trabajadores qué piensan de Moyano. Nunca se les dio por hacer una encuesta, una consulta. ¿Qué piensan los trabajadores de Moyano? Entonces digo, evidentemente, lo que no quieren algunos sectores es que se empoderen a los trabajadores. Y mire, no hay solución en un modelo nacional y popular si no se empodera a los trabajadores, si los jóvenes no participan activamente. Y esto es lo que nosotros defendemos y hemos creado un instrumento superador, que es la Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista. Peronista. La pregunta de Eduardo, ¿la Presidenta no los llamó a pedirles moderen? La Presidenta hizo en el discurso en el Congreso, en el cual obviamente estuve, citó 2 hechos puntuales, los cuales tienen elementos para citarlo. Además, la Presidenta está mirando el conjunto de los intereses de los sectores que abarcan a la sociedad. Nosotros representamos un sector, el sector del trabajo, y puntualizó 2 hechos. Y nosotros nos pareció bien que la Presidenta puntualizara esos hechos. ¿Por qué no lo habría de puntualizar? Si son hechos realmente que son para puntualizarlo. Ahora, esto no lo hizo
contra la CGT ni tampoco contra Moyano. Lo que pasa que inclusive yo veo que algunos políticos nombrarlo a Moyano capaz que creen que suben a algún punto. Y lo único que van a lograr es que los trabajadores cada vez apoyen más a Moyano. Moyano ya ha trascendido la frontera sindical, porque es un hombre con presencia política y social en Argentina. Y lo único que logran con eso realmente es que nosotros nos comprometamos cada día más con este proyecto, porque estamos convencidos que es la salida que tenemos para todos los argentinos. Aldo, buenas noches, gracias por venir. No, al contrario, gracias. ¿A usted le da la sensación que si hay un pedido más allá del 30% en salarios puede dispararse la inflación? Sí, de hecho, Argentina tiene un problema de inflación, porque cuando se está discutiendo que el salario se puede ajustar un 25, un 30 o más de un 30, está indicando que hay un problema fundamentalmente los insumos que consume el trabajador. Fíjese que los alimentos han crecido, inclusive reconocido por el propio INDEC. El INDEC dice que los alimentos crecieron un 15% el año pasado. Las estimaciones inclusive de las direcciones de estadísticas provinciales, dejemos de lado a las consultoras privadas, pero las direcciones de estadísticas provinciales, que muchos de ellos son adherentes al gobierno, en promedio están en un 26% de inflación. Inclusive, fíjese una cosa, en el acuerdo entre ESMATA, el Sindicato de Mecánicos, y los concesionarios de autos, el Ministerio de Trabajo avaló un convenio que toma como referencia el índice que toma la doctora Bebacua, que fue echada del INDEC. Entonces, hay que reconocer el problema. Recién Fabián decía, China reconoce que tiene un problema de inflación. ¿Sabes cuánto es lo que reconoce? Estaba en un 4, saltó un 6% anual. Brasil estaba en un 4% anual de inflación, le saltó a 6, y Dilma, la nueva presidente de Brasil, tomó decisiones de reducción de gasto y de subir la tasa de interés para que no se le dispare en 2 puntos anuales la inflación. Inclusive cuando uno compara toda Latinoamérica, Argentina va a tener un problema de competitividad, porque el problema del atraso del tipo de cambio, que también lo tiene Brasil, lo tiene Chile, pero es al 5% anual, nosotros lo tenemos al 25%. ¿En Latinoamérica primero está Venezuela, después nosotros? Sí, Venezuela tuvo un índice oficial, digamos, reconocido por el INDEC de Venezuela del 28% anual. 28. Después Venezuela y Argentina son los países que más inflación tienen, inclusive tomando el 11% del INDEC, Argentina está segunda después de Venezuela. Cuando uno habla de inflación, Aldo, genéricamente y periodísticamente, nosotros decimos inflación y la definición técnico-económico-periodística de inflación son todos los bienes que hay en un país. Sin embargo, a mí me parece que el televidente, cuando hablamos de inflación, habla de los comestibles. Sí. Entonces decimos 11% o 20 o 28 y la señora dice no, es 40. Claro. ¿Cómo es la historia? Por ejemplo, si yo compro un televisor en 12 cuotas sin interés con tarjeta, no tengo 40 de inflación, tengo mucho menos. Mucho menos, bueno. Pero al mismo tiempo, cuando voy a comprar la leche es 40. Bueno, ¿cómo podemos tener un poco más de precisión técnica? Claro, bueno, para hablar depende del nivel otra? Socioeconómico. Sí. Y esta es la trampa en la que estamos. Si vos tomás el nivel socioeconómico más alto, el del 10% de más altos ingresos, la inflación es la mitad de la de los más pobres. ¿Por qué? Porque los niveles más altos consumen menos alimentos en proporción a sus ingresos y más productos que están alineados con el tipo de cambio, con la competitividad internacional. Si yo voy a un electrodoméstico, a un auto o a un artículo de lujo importado como un perfume, eso aumentó un 10, 11%, 8% alguno, porque están ligados al valor dólar. En cambio, los alimentos aumentaron más de un 40%. Solo la carne en el último año aumentó un 120% y bajó el consumo un 20% de la carne. Teníamos 75 kilos por año per cápita y bajó a 52 kilos per cápita. Bueno, pero a ver, el gobierno dice que no hay aumentos generalizados de precios, por eso no hay inflación. Lo que no hay, lo que es cierto que no hay... Pan del gobierno, carne del gobierno, lechuga del gobierno, no sé. Bueno, yo lo que digo es lo siguiente, lo que no hay es una esterilización de la inflación, no estamos en una hiper, porque acá en la Argentina los que tenemos más de 40 años nos acordamos de la hiperinflación de los 70, del Rodrigazo. O la de Alfonsín. Y nos acordamos de la de Alfonsín.
Alfonsín. La del final de Alfonsín. Después hubo una etapa de los 90 con la convertibilidad que prácticamente durante 10, 11 años no hubo inflación. Luego vino el problema de la crisis del 2002 y la inflación se empezó a disparar en el 2006-2007. Entonces no estamos en la hiperinflación de los 70 ni la hiperinflación de Alfonsín. Estamos en un problema que ante la falta de ofertas de bienes, la falta de inversión, está provocando que esta fuerte demanda que hay de todos los sectores sociales también aumente el precio fundamentalmente de los alimentos. ¿Y fuerte demanda por qué? ¿Porque la gente tiene más dinero en el bolsillo? Claro, bueno, porque la economía argentina está creciendo al 8% anual, se han incorporado vastos sectores sociales que antes no estaban en el consumo, hay toda una política de subsidios al consumo también muy importante. Ahora, un redrado dice que, por ejemplo, que se le da manija a la maquinita del dinero. Sí. Que por eso hay más plata, más circulante. Esos son elementos monetarios. A ver, la inflación tiene varias causas. Para mí la fundamental es la falta de inversión y la falta de oferta. Segundo es el problema fiscal. O sea, aumenta el gasto público al 42% anual, pero la emisión monetaria también aumenta al 40% anual. Y este es un problema. Yo les voy a dar este dato que es muy preocupante, que vamos a ver cómo se resuelve. No creo que se resuelva de acá a octubre, porque estamos en un año electoral, y no solo en la Argentina, en cualquier país del mundo en un año electoral no se toman medidas. La presidenta de Brasil anunció la medida el día después que ganó. No lo dijo antes, el ajuste que está haciendo. Pero lo preocupante es esto. Perdón, eso que está diciendo usted, Aldo, quiere decir que no tenemos que esperar ningún cambio, ninguna regla de juego, para bien o para mal, de acá a octubre, ¿no? Seguro, el gobierno no va a cambiar. Ningún tipo, nada. No, y si hay algún tipo de ajuste será después de las elecciones. Después de las elecciones, no tengo ninguna duda. Sea cual fuera el gobierno, dice usted. Sea, inclusive ganando el actual gobierno, es un nuevo gobierno, no es el mismo, empieza otra etapa. Pero les quería dar este dato. Las reservas internacionales del Banco Central en el último año crecieron solo el 8%. La emisión monetaria creció en un 42%. Y las LEVAC y NOVAC, que es lo que usa el Banco Central para absorber lo que emite para comprar esos dólares, duplicaron su valor. Hay 22.000 millones de dólares en bonos emitidos por el Banco Central. Y todo esto es emisión monetaria. Por un lado las LEVAC y NOVAC absorbe, pero por el otro lado el Banco Central emite moneda. Y emite moneda. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque en enero y febrero el gobierno logró aumentar la recaudación en enero un 40% y en febrero un 34%, pero el gasto sube al 41% anual. Y emite moneda también porque el ANSES financia el déficit que realmente hay en el Estado. El Estado Nacional dice, hemos tenido superávit fiscal, fue de 2.600 millones de pesos. Pero resulta que el ANSES le prestó 3.600 millones al Tesoro. Así que el Tesoro se financia con la plata de los jubilados. ¿Usted qué opina de esto, Pleine? No, mire, primero con el tema de la cadena alimentaria, está claro que tenemos una cadena alimentaria oligopólica. Por lo tanto, son los que permanentemente nos condicionan. Eso es parte de la matriz socioeconómica que todavía tenemos que modificar, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuántos años hace que la Argentina no tenía superávit fiscal y superávit comercial? 52.500 millones de reserva. Claramente la discusión es la puja distributiva. Está claro esto, como nunca. Entonces, nosotros vamos a profundizar esto. La primera etapa de Kirchner fue sentar las bases. Esta primera etapa de Cristina Fernández es consolidar el modelo. Nosotros necesitamos profundizarlo, porque todavía tenemos la ley de entidades financieras de Martínez de Oz. Todavía tenemos la Carta Orgánica del Banco Central de Felipe Domingo Cavallo. Y todavía nos debemos en la Argentina una reforma tributaria integral. Aquí el que más tiene paga lo mismo que el que menos tiene. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que profundizar en la próxima etapa. Entonces, seguramente que la ortodoxia económica quiere un dólar flotando, un dólar libre, una tasa de cambio libre. Seguramente que quieren enfriar la economía. ¿Y sabe quién pierde cuando enfrían la economía? ¿O con la deflación? Los trabajadores. Siempre perdimos los trabajadores. Ahora, los trabajadores y los pobres pierden con... No, pero nosotros tenemos la posibilidad de discutir en paritaria. Pero a ver, la inflación de la es el peor impuesto para los trabajadores y los pobres. Pero escúcheme, Feynman, ¿quién quiere inflación? Nadie. Pero estamos en una discusión de puja distributiva. Se ha puesto en el centro de la discusión cuestiones centrales como el Estado interviniendo en el proceso socioeconómico, que es lo que defendemos del peronismo,
el trabajo común y coordinador social, y un dato más. El salario mínimo vital y móvil de la República Argentina es el más alto de toda la América Latina. De esto no se habla tampoco. Digo, por supuesto que hay asignaturas pendientes. Desde ya. Fíjese que cuando la presidenta puso en marcha la asignación universal por hijo, que se la adjudicaron, pero siempre la pone en marcha el gobierno peronista las cosas. ¿Qué dijo un senador por ahí candidato? Que la plata iba al Paco y al juego. Entonces, hablemos seriamente. ¿Cuál es la propuesta que tienen los otros sectores para la Argentina, para los trabajadores? ¿Dónde vota usted? En Lomas de Zamora, donde soy. O sea que en octubre vota Cristina presidente. Espero que la presidenta... ¿Y qué boleta Dejémosla que ella tome la determinación. ¿Qué boleta de gobernador va a poner? A Scioli, el gobernador nuestro, soy peronista y aparte integrante del Consejo Partidario. Scioli no apoya a Sabatella. Sabatella es otro partido, Nuevo Encuentro es otro partido. Nosotros tenemos el peronismo, que es el partido justicialista, que es la columna vertebral del frente. Siempre, por historia, el peronismo fue frentista. Perón Quijano, si quieren, y vengamos más acá si quieren en el 73 también. Digamos, siempre, ustedes seguramente me van a recordar el FIP de Abelardo Ramos. No. Mire, el peronismo ha sido frentista históricamente. Es la columna vertebral del frente, como los trabajadores somos la columna vertebral del peronismo. Dice, y ahora tenemos una herramienta política. El candidato de la CGT es Scioli. Sí, el candidato de la corriente nacional del sindicalismo peronista. La CGT estamos todos los trabajadores. ¿Y el segundo de Scioli es usted? No, mire, yo soy un hombre del movimiento obrero. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque usted lo debe saber, ¿no? Hay un rumor que dice que Moyano ha hablado, habló con Scioli y le dijo, mira, el segundo tiene que ser nuestro. Y el nuestro es Plaini. Mire, yo le voy a decir lo que creo como militante de toda la vida. Primero, creo en el proyecto nacional y popular. Segundo lugar, creo que los militantes tenemos que estar en el lugar que el movimiento nos requiera. Ahora, ¿qué sí estoy convencido? ¿Qué le aportamos cada sector a este modelo? Entonces, cuando uno piensa en un candidato, cualquiera sea, y hoy el oficialismo tiene una variante, no se ha dado nunca en la historia, creo, tener 3 candidatos en Capital Federal, con capacidad, con inteligencia, con idoneidad. Pero uno muy fuerte. No, lo importante, ¿sabe qué es? ¿Qué le aporta a uno? ¿De qué nutre uno el proyecto? Yo creo que este proyecto se nutre de los trabajadores y de los jóvenes. ¿Usted podría aportar como vicegobernador a Scioli? No, el que tiene que aportar es el movimiento obrero, digo ahora. Candidatos hoy tiene el oficialismo. Mira, hay una larga lista de candidatos para acompañar a Scioli. Lo importante es qué se aporta y lo importante es cómo se consolida este modelo. Y yo voy a estar donde la CGT determine que esté, donde Moyano crea que tengo que estar y donde el gobernador y la presidenta digan que tenemos que estar los militantes. ¿Le da la sensación que hay algún sector del gobierno que trata de esmerilar al gobernador? No, mire, yo no creo. Yo creo que como en todo el peronismo es un movimiento tan grande, tenemos tantos matices, tantas historias, venimos de tantos lugares. Evidentemente que hay posiciones, pero nadie puede negar el grado de lealtad que ha tenido este gobernador y el compromiso que tiene con este proyecto. Digo, ninguno podemos negar eso, lo que ha hecho Scioli en esta etapa. Después, seguramente que hay matices, a uno le gustará más uno, a otro. Digo, lo que hay que aportar es desde la cultura, desde el sector intelectual, desde los movimientos sociales que fueron pasando, en la primera etapa fueron los sostenedores de las bases que sentó Kirchner y después se generaron 5 millones de puestos de trabajo y el movimiento obrero volvió a ser protagonista. Por eso nosotros decimos que queremos dar un salto cualitativo. No en vano cuando creamos la corriente apelamos a los mejores programas de la historia del movimiento obrero, 80 años de historia de la CGT, Huerta Grande, La Falda, el espíritu del 1 de mayo del 68, los 26 puntos de Saúl. Desde ahí nosotros queremos ser protagonistas. O sea que usted se hace los rulos. Mire, que se hagan los rulos, a la peluquería. Lo que digo es que el oficialismo... No, le pregunto. ¿Fue a la peluquería a hacerse los rulos? Mire que poco pelo me queda, así que no tengo para hacerme rulos. Pero bueno, la presidenta habló de hacerse los rulos. ¿Usted se hace los rulos? Yo creo que la presidenta, primero esperemos que la presidenta tome la determinación que la mayoría del pueblo argentino quiere, que es que la próxima etapa podamos profundizar este modelo, que definitivamente en la Argentina caminemos hacia la justicia social. ¿Y si no es ella? ¿Es Scioli? Yo estoy convencido que va a ser la presidenta, pero bueno, si no es ella, veremos después. Se hace los rulos. Analizaremos. Bueno, está bien, bueno, supongamos que no es ella, que ella decide, bueno, la verdad que no... El peronismo siempre tiene una multiplicidad de candidatos, gobernadores, hasta podría ser un dirigente sindical también, ¿por qué no? Moyano, que quiere ser presidente, el Lula argentino. No, Moyano nunca dijo eso, Moyano dijo... Por lo pronto, tenemos una responsabilidad que nunca tuvimos los trabajadores. Conducir el PJ más importante de todos los PJ del país, que es el PJ de la provincia. Se dijeron un montón de cosas y ahí lo tienen. Moyano conduciendo el PJ
y avanzando. Y es más, este año lanzando 2 nuevos sanatorios, que es un tema que tendríamos que hablar de las obras sociales, que tan vapuleado está el tema, pero que a nosotros nos interesa discutir. ¿Venegas es igual que Pedraza? No, yo no me gusta hacer nombres propios. Lo que le digo es, cuando de obras sociales se discute, me gustaría que le preguntaran a la exministra de Salud, Graciela Ocaña, por qué ella firmó la resolución 1644 en el 2009, 12 de diciembre del 2009, donde incorporaba las droguerías como prestadores en la Superintendencia de Salud. Y a 20 y pico de días, exactamente, el 21 de enero del 2009, dictó una resolución, la 43 del 2009, donde derogó todas las normativas donde participaban los profesionales farmacéuticos en el contralor de la salud y de los medicamentos. Estoy hablando de los profesionales farmacéuticos. Sería importante que la ministra de Salud explicara por qué... ¿Les gustaría debatir con Ocaña en un debate televisivo? No, a mí lo que me gustaría debatir las obras sociales. Nosotros le damos ¿Le puedo salud a hacer una 18 última millones de pregunta? beneficiarios. ¿Le puedo hacer ya para cerrar, una última pregunta? Usted como hombre cercano a Moyano, ¿Moyano en algún momento se mostró preocupado? ¿Tiene miedo de ir preso Moyano por el caso de la mafia de medicamentos? Mire, Moyano tiene una tranquilidad absoluta. Usted sabe que este año está inaugurando 2 nuevos sanatorios. Mire, por eso me gustaría hablar de las obras sociales. El sindicato camionero tiene sanatorios propios en Tucumán, en Mendoza, en Córdoba. Está terminando el de Chubut, está haciendo la Antártida, que va a ser modelo en América Latina, y un sanatorio en La Matanza. Pero yo le pregunto esto, digo, las prepagas de salud, ¿por qué no construyen un sanatorio en La Matanza, las prepagas de salud? Claro, pero tiene una causa muy pesada sobre Moyano no está imputado en ninguna causa. ¿No hay un problema de troqueles? Moyano está totalmente... ¿No hay un problema de troqueles con la obra social? ¿Usted le parece que con la construcción que tiene el sindicato camionero uno va a estar pensando en los troqueles? Mire. No, yo no, pero Fabián, la justicia sí. A ver, la justicia tiene que demostrar todos los hechos. Le vuelvo a repetir, acá lo que está en discusión y la sospecha nuestra es las obras sociales. Hay 3 sistemas de salud en la Argentina. Las obras sociales, que damos cobertura a 18 millones de beneficiarios, la salud pública y la salud privada, que tiene privilegios que no llega al 10%. Y necesito 2 privilegios, sé que están corridos por el tiempo, pero 2 privilegios. Hace 4 años que en el Congreso no se aprueba la reglamentación de la salud privada. Tiene 2 privilegios, la preexistencia y la carencia. ¿Sabe qué significa eso? Que ellos toman a una persona si está sana. Eso es mercantilizar la salud. Mientras que nosotros en la obra social, usted se afilió hoy y yo mañana le atiendo cualquier tipo de patología. Ya hay 3 sindicalistas que fueron presos. Sanola, sí. Pedraza, ¿Me permite que le conteste? Y el juez Ollarvide quiere a varios más. ¿Quiere que le conteste? Y entre ellos es Moyano. ¿Quiere que le conteste? En la Argentina hay 17.000 dirigentes sindicales con responsabilidades de conducción. Pero hay 83 que están muy complicados. ¿Cuánta gente está procesada en la Argentina en los años 90 y todavía no ha sido condenada? Hay 83 muy complicados. Intendentes, políticos. Bueno, esperemos que estén. Pero quédese tranquilo que Moyano está muy tranquilo. Esto Moyano ni se preocupa. Él está preocupado en ver cómo avanza. Y si no, ahí tienen las obras sociales, lo ha dicho Moyano. Ahí tienen las obras sociales. ¿Quién se hace cargo de los 18 millones de beneficiarios? Ok. Gracias a los dos. No, gracias por venir. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos...